vamos a darle honor a quien honor merece, a Jesús. Y pues que nos ayude, nos guíe, que nos hable sobre todo, que nos hable y nos alerte de las cosas que están pasando actualmente. Amén. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por tu buena voluntad, Señor. Gracias por tu misericordia. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Gracias, Señor, por haber puesto tu mirada en nosotros, Padre. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y verás, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Porque tú has consolado nuestras almas, Señor. Has confortado nuestras vidas, has llegado a darnos luz en medio de las tinieblas. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y verás, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y verás, confortaste mi alma, mi consuelo, mi paz. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Abre nuestros ojos, Jesús. Abre nuestros ojos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Bueno eres, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Qué bueno es Dios, hermanos.
nos, nos tiene misericordia, se ha compadecido de nosotros. Tiene buena voluntad. Tiene buena voluntad nuestro Señor. Vamos a abrir juntos la segunda carta, que de hecho es la última carta que le escribe el apóstol Pablo. La segunda carta de Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribe antes de morir. Había escrito ya otras epístolas, había escrito otras cartas, y pues esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Y en esta carta notamos una preocupación, hermanos. Notamos una preocupación de parte de Dios, a través del apóstol Pablo, acerca de lo que pasaría una vez que él partiera, una vez que él se fuera. Al apóstol Pablo le preocupaba algo. Y vamos a leer en el capítulo 3 qué era o cuál era la preocupación que tenía el apóstol Pablo. Y dice la Escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí quiero detenerme un momento y cuestionar. ¿No eran tiempos peligrosos los que ya estaban viviendo? Porque digo, los estaban persiguiendo, los estaban cazando a los cristianos. Ya eran tiempos peligrosos porque, bueno, ser cristiano era sinónimo de ser ejecutado. Ser cristiano era sinónimo de ser encarcelado, si bien te iba. Entonces, si estos tiempos que estaba viviendo Pablo, que estaba viviendo Timoteo, no son los tiempos peligrosos que quería advertirle Pablo a Timoteo, significa que habrían de venir tiempos más peligrosos todavía que los que estaban viviendo en ese momento el apóstol Pablo y Timoteo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si la advertencia se da en un ambiente en el cual ya de por sí ser cristiano era ser condenado a muerte, ¿qué tipo de tiempos tan peligrosos habrá profetizado Pablo, le habrá advertido a Timoteo que habría de venir? Esto llama mucho la atención, hermanos, porque a veces no nos detenemos a pensar que el hecho de que Pablo tuviera una advertencia como estas implicaba que lo que venía era todavía más peligroso que lo que estaban viviendo en ese momento. Y te lo está diciendo alguien que está en la cárcel por causa de Cristo. O sea, te lo está diciendo alguien, Pablo, quien está escribiendo, nos lo está diciendo desde el punto de vista de alguien que ya está en la cárcel y está padeciendo por causa del Evangelio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo comprendemos? Los tiempos a los cuales Pablo estaba advirtiéndole a Timoteo que vendrían serían todavía de mayor riesgo que los que estaban viviendo en ese momento. De tal forma que yo creo que vale la pena adentrarnos, meternos un poquito así como si pudiéramos leer la mente de Pablo y comprender qué era lo que él estaba queriendo advertir. Porque estos tiempos han llegado. Porque estos tiempos están aquí hoy. Y necesitamos, con todo nuestro corazón, disponernos a aprender, a saber cuáles son estos tiempos tan peligrosos que Pablo advierte desde la cárcel en Roma. Versículo número 2, de ahí de 2 de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí nos detenemos un momentito y volvemos a preguntarnos lo mismo.
¿Qué no siempre ha existido este tipo de gente a lo largo de la historia de la humanidad? ¿No siempre han existido amadores de sí mismos? ¿No siempre han existido avaros? Por supuesto que siempre han existido avaros. ¿No siempre han existido vanagloriosos? Claro que sí. Los vanagloriosos siempre han existido. Blasfemos, soberbios, ingratos, etcétera. Todas estas cosas, esta descripción que hace Pablo, por supuesto que siempre ha existido. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿En qué consiste el riesgo que va más allá de una persecución que nos puede llevar a la cárcel? El versículo 5 nos advierte cuál es la diferencia. ¿En qué consiste esta enorme diferencia de estas personas con estas características, con esta conducta? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aquí está el riesgo. Este es el verdadero peligro que Pablo veía, que Pablo ya vislumbraba de lo que habría de suceder. Estas características de estos hombres, este carácter, siempre ha existido en el ser humano. La diferencia es que en los postreros tiempos, estas características las tendrían personas que se dicen cristianas, que se dicen piadosas, que tendrán una apariencia de piedad. Esto es lo riesgoso. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y un ejemplo de una persona con un carácter así, que se diga ser cristiano, que se diga amar a Dios, que acuda a la iglesia, que predique, que haga alguna obra, pues sí, ya implica un riesgo mayor que estar en una cárcel. Porque no es lo mismo que por causa de Cristo me metan a la cárcel, sabiendo yo que soy cristiano, a ser engañado por uno de estos individuos que tienen apariencia de piedad. Es más fácil ser arrastrado al mal ejemplo que, bueno, ir a acabar en la cárcel sabiendo que lo que estoy viviendo lo estoy viviendo por causa de Cristo. Pero aquí el riesgo que corre y que corremos es que este tipo de carácter lo vamos a encontrar en personas que se dicen cristianas. ¿Sí vemos el riesgo? ¿Sí alcanzamos a entender el tipo de carácter que habrían de tener las personas que se dicen ser cristianas y no lo son? Que pueden estar predicando, que pueden estar haciendo alguna obra, pero que no son cristianas. Es decir, este carácter tan malo, este carácter, y ahorita lo vamos a analizar, son parte de un carácter que no está saliendo a cada ratito, sino que nada más se ven así como esporádicas luces de que este individuo tiene este tipo de carácter y que si no es una cosa, ya es otra cosa. Y si no tomó una decisión basándose en el amor a sí mismo, al ratito ya es un ingrato. Es decir, son pequeñas luces que nos van haciendo ver que esta persona está teniendo solo apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. La palabra eficaz quiere decir que da en el blanco. Proviene de una palabra que en griego representaba a los arqueros que daban justo en el blanco. La palabra eficacia nos habla o nos quiere transmitir la idea de que lo que esa persona hace o lo que esa persona trata de aparentar como de cristianismo se vuelve ineficaz, se vuelve sin frutos, sin poder causar buena reacción en la gente, sin influir para bien en nuestra sociedad. Se vuelve ineficaz esa piedad, porque la tienen gente que aparentemente es cristiana, que dice ser cristiana, que desde hace mucho tiempo dice ser cristiana. De tal manera que este carácter es un mal ejemplo, un ejemplo del cual hay que huir. Porque el texto número 6 dice, el versículo 5 mismo dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En otras palabras, cuando encontremos a un personaje, se llame apóstol, se llame profeta, se llame maestro,
diga tener 957 iglesias, diga ser el mejor predicador del mundo. Es decir, cuando encontremos a uno de estos individuos que comienza a presentar ciertas características como las de esta descripción, estamos frente a una persona que tiene una apariencia de piedad. Y la Biblia me manda: a estos evita. No me está diciendo Dios en este momento, no me está diciendo Dios, pues no hay problema, ahí quédate. Total, tú no eres el que lo estás viviendo, es Él. Ya será cosa de Él y Dios. No, aquí me está diciendo la palabra de Cristo: a estos evita. ¿Por qué? Porque finalmente un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Ok. Es importante esto por esta razón que te digo. Porque Pablo habla acerca de una circunstancia en la cual, pues lamentablemente, este tiempo de peligro traería malos ejemplos como este. Vamos a analizar pues el carácter de alguien que se dice cristiano y no lo es. ¿Sí? Vamos a analizarlo, vamos a pensar en él para que podamos compararnos. No vaya a ser que nosotros tengamos apariencia de piedad y estemos negando la eficacia de ella. No vaya a ser que nosotros nos digamos cristianos y neguemos la eficacia de nuestra piedad, de nuestra fe. ¿De acuerdo? Entonces la invitación es a que no pienses en nadie más. Que no venga a tu mente a decir: la hermanita tal es así, fulanita de tal es asado. Uy, cómo me hizo recordar a la hermana aquella o al hermano aquel. El pastor es tal cual está describiéndolo, hermano. Aquí vamos a compararnos con la Biblia. Vamos a hacer que la palabra de Dios sea nuestro espejo y ver si nosotros no estamos teniendo estas actitudes. Porque si nosotros estamos teniendo estas actitudes, amado, te tengo noticias. Somos de estas personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Porque la piedad verdadera tiene una eficacia, da frutos para Dios, le da la gloria a Dios. La verdadera piedad se enfoca en una influencia benéfica para la gente que nos rodea. Pero la falta de piedad no es así. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, amadores de sí mismos. ¿Qué significa esto? ¿Quién es un amador de sí mismo? Pues una persona que primero va a pensar en ella antes de tomar una decisión a favor de otra persona. Si a mí no me cuesta trabajo hacer algo, lo hago. Pero si me cuesta trabajo, entonces pienso primero en mí. Ese es un amador de sí mismo. Si lo que voy a hacer puede ser de mayor beneficio para otra persona que para mí, entonces no lo hago. Ese es un amador de sí mismo. Alguien que va a pensar primero en su propio beneficio. Alguien que va a pensar primero si me conviene o no. Ese es un amador de sí mismo. Y esto no se va a ver de manera abierta, no. Cuando ese amador de sí mismo tome sus decisiones, la fuente, la motivación va a ser siempre que no me cueste trabajo, que no me afecte demasiado, que no tenga que dar más allá de mis fuerzas, que no me implique un esfuerzo que no estoy dispuesto ni quiero hacer. Un amador de sí mismo es una persona que sus decisiones entonces las va a tomar basándose en su propio beneficio, en su propia conveniencia. ¿Tienes este carácter así? ¿Tus decisiones las tomas pensando en lo que te conviene? ¿O has tomado decisiones así? Diciendo primero yo y después yo. Y mejor así, quizás dices. Entonces, contempla tu vida a la luz de esto. Significa que tú estás mirándote a la luz de la Biblia y estás diciendo: caray, no devolví el cambio que me dieron en la tienda. Me lo quedé, pensé en mi economía. Primero yo. Ahí tienes a un amador de sí mismo, a una amadora de sí mismo.
Oye, es que le cambiaron le vamos a cambiar aquí el precio al producto este. Ahí tienes un amador de sí mismo, que está pensando exclusivamente en sí mismo. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Esto es importante comprenderlo. Es importante entenderlo. Un amador de sí mismo va a pensar primero en su beneficio. ¿De acuerdo? Primera. Segundo punto. Avaros. ¿Quién es un avaro? Una persona que tiene la posibilidad de ayudar, de aportar, de apoyar económicamente a otra, pero no lo hace. Ese es un avaro. Tiene la posibilidad de hacerlo y no lo hace. No estoy diciendo que se va a quedar sin nada para darle a su familia, que se va a quedar sin la posibilidad de alimentarse él mismo, no. Un avaro es alguien que tiene la posibilidad de ayudar y no ayuda. Ahí tienes un avaro. Este tipo de cosas, si nos damos cuenta, son muy comunes en las congregaciones hoy en día. Personas que primero piensan en, no, mi hermano, mira, discúlpame, pero es que tengo cosas que hacer. Ah, está bien. Y después te enteras circunstancialmente que la persona se la pasó acostada ese día. Dices, bueno, pensó primero en sí. ¿Es malo un descanso? No, no es malo un descanso. Cualquiera puede tener necesidad de descansar un día. Pero si esa persona es continuo, que siempre no puede, siempre está el pretexto de por medio, el discúlpeme, entonces ya estás hablando de una persona amadora de sí misma. Y también en la iglesia te vas a encontrar con los avaros. Personas que tú sabes que pueden ayudar y que no son capaces de poner su corazón y decir, voy a apoyar en esto o en aquello. Desde el punto de vista material, claro. Un avaro se enfoca específicamente en cuestiones materiales. ¿Sale? No se enfoca en otras cosas, se enfoca en cuestiones materiales. Una persona que siempre está queriendo guardar, que está queriendo retener, que no está deseando ver en qué sirve, de qué manera ayuda. Ese es un avaro. Vanagloriosos. ¿Quiénes son los vanagloriosos? Ok, ya nos vamos dando cuenta que estas características las puedes encontrar en una congregación, ¿eh? No estás viendo a un pecador allá afuera que está drogándose, un vicioso, no. Estamos viendo que son actitudes normales en personas dentro de una congregación. Por eso es peligroso. Porque parecen buenas personas, pero por dentro no lo son. ¿Sí me doy a entender? Aquí vemos otra característica entonces. Son vanagloriosos. ¿Has visto las personas que son bien sentidas porque únicamente están pensando que los demás deberían de hacer algo por ellos? ¿Has visto aquellas personas que quieren sobresalir, que quieren llamar la atención, que son de las que buscan los ministerios, buscan salir en la foto, estar junto al pastor, que siempre están queriendo estar donde está la imagen, ¿no? Donde está la fotografía, donde está el reconocimiento, ahí al frente siempre. Ahí tienes un montonal de ministros de alabanza y de culto y demás, queriendo estar siempre ahí al frente. Vanagloriosos. Uy, y cuidado con que les digas, ¿sabes qué? En esta ocasión yo me encargo de la alabanza, o que pongas a otro hermano para que también vaya aprendiendo. Cuidado, porque entonces se molestan y se sienten ofendidos, vanagloriosos. Lo que quieren es la gloria para ellos. Cuidado con que se te ocurra decirles, oye, es que no me gustó mucho cómo se escuchó, como que le metiste demasiados arreglos y el texto que abordaste en tu alabanza, pues como que se oyó disminuido. Y se ofenden, vanagloriosos. Es decir, un vanaglorioso es aquella persona que dice, ¿cómo te atreves a decirme o a sugerirme esto o aquello? Si yo soy el líder, si yo soy el encargado de... Estás viendo a alguien que se quiere llevar la gloria de Dios. ¿Sí lo entendemos? Ahí estás viendo a un vanaglorioso. Carácter que es interno y que lo vas a ver así esporádicamente en 2 o 3 actitudes.
Y también vas a ver en otras dos actitudes también la avaricia y otra, por allá a los amadores de sí mismos. O sea, esa misma persona no todo el tiempo va a tener todas estas características, pero sí de vez en cuando vas a estar viéndolo. Uno u otro, ¿sí? Uno u otro. Es importante entender esto. Soberbios. Después de vanagloriosos está la soberbia. Una persona soberbia es aquella que no está dispuesta a escuchar a otra persona. Una persona soberbia es aquella que se cree estar como mejor y más superior, o sea, sentirse superior a los demás. Los fariseos eran soberbios. Los fariseos eran personas que se creían superiores, que miraban hacia la gente hacia abajo y decían, nosotros los buenos y aquellos los malos. Que miran a las personas y menosprecian lo que puede Dios hacer a través de una persona. Es decir, que se creen ser superiores espiritualmente hablando. Porque recordemos que estas personas tienen apariencia de piedad. Es decir, sus actitudes las vamos a ver dentro de la iglesia, o cerca de la congregación, o cerca de la hermandad. Por eso es el riesgo, porque son gente con apariencia de piedad. ¿De acuerdo? Entonces, no pienses, cuando pienses en una persona, no vayas a pensar que está fuera, no. Vislúmbrala dentro de la congregación. Vete tú mismo dentro de la congregación y ve si no actúas así. A lo mejor es una persona que has dicho, pues mira, ves a la persona que ahí está limpiando el piso, tallándole, y en lugar de ayudarle, dices, pues hay que lo siga haciendo él. Oye, pero es que mira cuánto le falta. Sí, pero es que yo soy el diácono. Yo soy el pastor. Yo soy el del líder de la alabanza. A mí no me toca eso. Soberbios, vanagloriosos. ¿Qué más? Blasfemos. Normalmente cuando pensamos en una persona blasfema, pensamos en una persona que está diciéndole groserías a Dios. No. Aquí no dice blasfemos contra Dios. Nada más dice blasfemos. La palabra blasfemia es hablar mal de. Escupir de las personas, hablar maldiciones de las personas. ¿Sí? Esa es una persona blasfema. Desobedientes a los padres. El carácter también de las personas de los tiempos postreros es de desobediencia a los padres. ¿Qué significa esto? Que básicamente la persona que tiene apariencia de piedad no escucha a sus padres, los ignora, no los toma en cuenta. ¿De acuerdo? Es una persona que, como es soberbia, como es vanagloriosa, cuidado con que le digas algo. Y más si vienen de sus padres. Es que mis papás no me entienden, ¿no? O sea, tengamos cuidado con estas cosas también. Ingratos. Otra de las características es la falta de gratitud. Vas a ver a las personas siempre velando y cuidando por sus propios intereses. Y jamás vas a escuchar a una persona con estas características que sea agradecida. Que le diga a la gente gracias por ayudarme. No. Un ingrato es una persona que cree que los demás tienen que hacer cosas por él. Nunca es agradecido con los demás. Sino el ingrato es aquella persona que cree que es obligación tuya ayudarle. Ese es un ingrato. Y quizás tú eres un ingrato, hermano. Quizás tú muchas veces has dicho, es que ellos deberían de hacer esto. ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Por qué piensas que los demás tienen que hacer las cosas que tú en lo particular no quieres hacer? Un ingrato es una persona que tiene muy poca disposición hacia el servicio a Dios. Que tiene muy poca disposición. Entonces, es importante entender estas cosas. Impíos. ¿Quién es un impío? Quizás como impío piensas en la persona que está tirada en la calle como teporochito, como borracho, que ya no se puede ni levantar. Pero no. Un impío es una persona que no tiene piedad, que no se preocupa por los demás. Ese es un impío. Y de estos hay un montón en la iglesia. Impíos. Recordemos nuevamente que estas características
no están describiendo una persona que esté fuera de la iglesia, sino una persona que tiene apariencia de piedad. ¿De acuerdo? Por eso es importante ser bien cautelosos y no arrastrarnos, no dejarnos arrastrar por este tipo de características. Y si en caso de que nosotros nos hallemos con este tipo de características, pues yo creo que Dios nos está teniendo misericordia y nos está mostrando cómo estamos para podernos arrepentir, para poder cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Sin afecto natural. Una persona que es impía y que piensa solamente en sí mismo, no va a tener afecto natural. Es decir, que sus sentimientos, ni siquiera los más naturales y básicos, van a estar presentes. No va a amar a sus padres, no va a tener el mismo cuidado por sus hijos, ni por su esposa. Es decir, siempre va a ser todo yo. Todo yo. Implacables. Calumniadores. Implacables es que no se sabe calmar con rapidez. Un implacable es una persona que, bueno, hoy se les dicen que tienen carácter fuerte, pero más bien son personas implacables, que se destapan, que vaya, entran en un estado, una espiral de enojo y de ira, y no los calmas. Son implacables. Se dejan llevar y son implacables. No se aplacan. De ahí se deriva la palabra implacar. No se aplacan, no se tranquilizan, no son dueños de sí mismos, no se tranquilizan en su forma de actuar. Son implacables. Y esa condición de ser implacables, de que cuando algún hermanito o hermanita le haces enojar, se enciende. Y después vienen las calumnias. Es decir, esa ira que tiene ahí, que no se sabe aplacar, comienza a desbordarse a través de su lengua y comienza a decir y a tornar a mucha gente. Calumniadores, calumniadoras. Intemperantes. Quiere decir que no tienen el temperamento equilibrado, que no se saben equilibrar. Muchas personas dicen hoy en día, es que tengo el carácter fuerte. No, amado, no tienes el carácter fuerte. Más bien, no tienes carácter. Porque el carácter fuerte tendría que ver con la capacidad de equilibrar tus emociones, con la posibilidad de tener dominio propio. Eso sí es tener un carácter fuerte, que sabe controlarse. Pero cuando una persona se destrampa, empieza a hacer un montón de cosas y se enoja y demás, ahí tienes una persona que es intemperante, no es equilibrado. Piensa en personas como tú quizás y otras dentro de tu congregación, que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella. ¿Qué más? Crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Cómo le puede hacer a alguien que quiere dar una impresión de ser piadoso aborrecer al mismo tiempo lo bueno? Como que se complica algo, ¿no? Como que es más fácil pensar en una persona que aborrece lo bueno y se pone a hacer un montón de cosas malas. La palabra que aquí la Biblia nos enseña para aborrecer quiere decir menospreciar. No que odie, sino que menosprecia lo bueno. Es decir, que teniendo la oportunidad de hacer un bien, decide no hacerlo. Ese es un aborrecedor de lo bueno. Los levitas y el sacerdote que pasó junto a aquel hombre que estaba medio muerto en el camino, en el camino de rumbo a Jerusalén, ¿sí se acuerdan? El samaritano sí ayuda a aquella persona moribunda, y antes de él pasa un sacerdote y pasa un levita. Bueno, ellos son aborrecedores de lo bueno, menospreciaron la oportunidad que Dios les daba de hacer algo correcto. Ellos son el ejemplo de alguien que aborrece lo bueno, que menosprecia lo bueno, que hace a un lado la oportunidad de hacer un bien. Y en las iglesias hay muchos de estos. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Es decir, cuando una persona tiene estas características, también se vuelve amadores de los deleites más que de Dios. Infatuados. ¿Infatuado qué es?
son de esas personas necias que no paran de decir tonterías. ¿Sí? O sea, que son necias y nada más por hablar, están hablando. Aunque no tengan congruencia con lo que está diciendo, se la pasan hablando y hablando y hablando. Esa es una persona del carácter de los postreros tiempos. Son amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, que entre servir a Dios y quedarse en casa a descansar, prefieren quedarse en casa a descansar. Ahí tienes a una persona que ama más los deleites que a Dios. ¿Sí? Todas estas características son propias de alguien que tiene apariencia de piedad. Qué complicado, pero es cierto. Y la Biblia dice, a esto se evita. ¿Qué significa esto? Significa que hay que buscar personas realmente piadosas para compartir con ellos. Personas que de verdad sepan amar, que de verdad sepan y anhelen buscar a Dios. Porque si estás en una congregación, en una iglesia, lleno de este tipo de personajes, ¿qué crees que es lo que vaya a pasar contigo? El que con lobos anda, a aullar se enseña. Es decir, un poco de levadura leuda toda la masa. Quiero terminar esta breve plática retomando por qué son tiempos peligrosos. Porque hoy Satanás se ha encargado de levantar lugares llenos de este tipo de personas, con este tipo de carácter, que se dicen cristianos y están despedazando el testimonio de Cristo. Lamentablemente, están haciendo trizas. Cuando una persona de verdad, un ser humano quiere buscar a Dios sinceramente, se levanta en este tipo de... se va y se quiere refugiar en este tipo de lugares, y resulta que entró a una cueva de ladrones. Es decir, un lugar de estos donde lamentablemente aprende a ser hipócrita. Aprende a ser alguien con apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de ella. ¿Has visto iglesias o personas que su cristianismo no influye en los demás? Que su testimonio no le hace ningún bien a ninguna persona. Ahí tienes a un hombre que tiene apariencia de piedad. Pero esta piedad es falsa, es solo apariencia. Cuando se trata de hacerle bien a la gente, desaparece. Cuando se supone que los más cercanos, se supone que la gente que le rodea puede beneficiarse, puede sentir la bendición de Dios, cuando una persona realmente tiene piedad, con el que es nada más de pura apariencia, no lo vas a notar. Es más, mejor los notan la gente de afuera. No, hombre, yo conozco a fulano de tal. ¿Para ser así? No, gracias. Yo no quiero ser así. Ahí tienes a alguien que tiene una apariencia de piedad. Y hasta el impío, a la gente que no le importa a Dios, reconoce que está siendo hipócrita. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí comprendemos cuál es el riesgo, hermanos? ¿Qué vamos a hacer al respecto? En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de que Pablo le escribiera esto a Timoteo? En primer lugar es para guardarnos, para evitar a este tipo de gente. ¿Sí me explico? Y lo segundo es para evaluarnos a nosotros mismos. No vayamos a ser nosotros personas que tienen apariencia de piedad y niegan la eficacia de ella. No vaya a ser que nos estemos engañando. No vaya a ser que nos dijeron que ya éramos cristianos porque nacimos en una cuna evangélica, o porque resulta ser que nos dijeron que aceptáramos a Jesús en el corazón. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Vamos a darle gracias a Dios por esta breve enseñanza y que toque nuestros corazones para que no nos engañemos, para que no nos engañemos.
Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión. Sus valientes caen heridos. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión. Sus valientes caen heridos. Levántate de tu sueño. Derrama hoy tu corazón. No descansen tus ojos ante tu Señor. Padre, sella tu palabra en nuestras vidas. Por favor, no nos dejes engañarnos, no permitas que muramos creyéndonos cristianos, Señor. No dejes que lleguemos a la puerta del cielo y se nos cierren creyendo que todo estaba bien. Seamos sinceros y honestos, Padre, para caminar contigo y disfrutarte a ti, nuestro amado Señor. Padre, gracias por tu palabra y tu gran amor. Bueno es que nos hables, Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre.